Muy buenas noches, amigas y amigas, compañeras y compañeros. Muy buenas noches a todos. Aquí empieza el programa Esto no tiene nombre. Nos pueden seguir en directo por la página de Facebook de los Hijos de Mafalda y la repetición por YouTube, ahí en Esto no tiene nombre, programa. Así que ahí pónganle un like ahí para que nos sigan, suscríbanse, activen la campanita para que estén constantemente viendo los videos que subimos. Estoy haciendo la presentación yo porque nos falta un personaje. Onsata no vino porque le salió la reunión con Dios, así que está ahí haciendo la fila. Hay como 20 hueones más, está haciendo la fila para poder hablar con él y resolver el tema aquí de conseguirse otro planeta, porque esto ya no da para más. Así que está en esa, por eso no está aquí con nosotros y vamos a tratar de hacerlo bien sin Onsata. Así que, pero tenemos un invitado especial Claro, pero que oye, viene reemplazando a Onsata. Diga. algo que decir, Don Sata, a pesar de que Don Sata es un tipo responsable, Sí, po. a nuestro Mandó invitado su frase. exacto, y le encargó a nuestro invitado que diera la frase. Po, weón. A ver, presente a Sí, po. nuestro invitado Nuestro cumpleañero. invitado es un artista internacional. Escuchaba ahí en radio Somos Pichilemo para los que quieran seguir el programa Tejiendo Ilusiones. Artesano, gran amigo y compañero, don Joel Paz. Bienvenido. Un aplauso. Bienvenido, Gracias, don gracias Joel, que está ahí. por invitarme, gracias por esa gran presentación que acaba de hacerme. Muy Ya bien. próximamente Don Sata estará aquí en vivo y en directo, pues. Y como bien dijo Don Mario, a mí me encargó y me lo mandó por correo, por eso estoy leyendo aquí en mi teléfono la famosa frase que él siempre lee. Así que dices así: tú le llamas pasado, yo memoria. Tú le llamas resentimiento, yo conciencia. Tú le llamas venganza, yo justicia. Tú, perdón, tú le llamas error, yo horrores. Tú le Ay, ay, llamas ay. general, yo dictador. Tú le llamas simpatía, yo complicidad. Tú das vuelta a la página, yo ni perdón ni olvido. Esa fue la frasecita que nos mandó Don Sata, pues. Así Qué que, buena frase. exacto, porque hoy día estamos un día especial, así que como yo sé que ustedes son los presentadores, vámonos a las noticias, que es lo normal de acá, pues. Sí, pues vamos a partir. Chuta, no me acuerdo cuál es la primera. ¿Y cómo nos acordar? Por nuestros vecinos Allende los Andes, pues, chiquillos. Vamos a partir con el señor Milei, pues ese que anda haciendo marchas con ¿cómo se llama esta cuestión? Con martillo. En Argentina, pues. De la coalición Libertad Avanza. Ese mismito, pues. El mismo, que tiene Ese un gabinete de perros que mismito. lo asesora. Ese que se peina con la peineta mala. Sebo, Sebo. La peineta revuelta. Sí, no, no Yo creo que se hablemos me de hace un peinados, por rodillo en favor. la cabeza. No hablemos de peinados, por favor. Perdón, no me había percatado que usted hoy día no se peinó. Bueno, ¿por qué mi ley? Porque justamente se asocia con la noticia de los BRICS y uno de los países que está invitado a entrar a los BRICS es Argentina. Y Milei esta semana dijo que no iba a entrar, a decir, salía presidente, no iban a entrar al BRIC, iba a romper, digamos, cualquier tipo de contacto con eso, porque no le interesaba aliarse con comunistas. Y esto es una noticia bastante grave si es que resulta, porque las dos candidaturas de derecha tienen el 50% hasta ahora, podría perfectamente salir elegido, por las consecuencias que puede tener para Argentina, que eso les dejo un poco la palabra a ustedes para que nos ilustren al respecto, que están más informados que yo. A ver, efectivamente, Yo tengo una pregunta. ¿Quién es la Patricia Burrich? a ver, es que faltaba poner eso, porque no solamente Milei, los dos candidatos que sacaron las principales mayorías en las elecciones primarias que tuvo Argentina hace un par de semanas atrás fueron Milei y Patricia Bullrich de la agrupación de derecha Juntos por el Cambio, Juntos por el cambio. claro, el partido de Macri. ¿Ya? Y la tercera mayoría fue el candidato del oficialismo, Sergio Massa, de la Unión por la Patria. Ellos son los peronistas, son los que están en el gobierno en estos momentos. ¿Ya? Entonces,
hace ya 2 semanas atrás, cuando el grupo BRICS tuvo este encuentro, lo que ocurrió fue algo inédito que no nos esperábamos, de que sumaran un conjunto de países más, sumaron 6 países en total, y entre ellos Argentina. Argentina incluso no participó en este encuentro donde participaron más de 60 países, acá en Sudáfrica, en este 15º encuentro de los BRICS, y no mataron a nadie. Pero ahí Lula se encargó específicamente de hacer la gracia y de trabajar para que Argentina fuera incorporado. Esto tiene un elemento que es bastante importante, o sea, ¿por qué? Porque es un hecho político a nivel internacional, pero también es un hecho político a nivel nacional. Porque tanto ¿Nacional Ulrich, argentino? sí, Nacional argentino. Nacional Ya, argentino. Gracias por la corrección. Para que nos entendamos. Es para que nos entendamos. Porque Milei y Patricia Bullrich, que son los candidatos de la derecha argentina, los dos han dicho que no van a entrar al BRICS. El único que ha dicho que va a entrar al BRICS es Massa. ¿Cuál es el gran problema que se presenta? Es que China, que es parte de los BRICS, es el mayor socio económico de Argentina. Y el otro gran socio económico de Argentina es Brasil. El Brasil de Lula particularmente. Entonces, si ellos dicen que no van a entrar, que no van a participar de esta gran agrupación, Argentina seguiría sola desde el punto de vista económico, porque tanto Ulrich como... Se echa a sus dos más grandes socios, Brasil y China. Claro, ¿por qué? Porque son comunistas. Porque según Milei y según Ulrich, tanto los chinos con Xi Jinping y Brasil con Lula son comunistas y ellos no quieren trabajar con comunistas. Esto afecta directamente a la economía argentina. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios argentinos, su mayor comprador de soya y uno de los productos estrella de Argentina son particularmente los chinos. O sea que pagan en yuanes. ¿Ya? Y pagan en yuanes. Y esos yuanes se van a la FMI a pagar la deuda externa argentina. ¿Ya? Entonces, ahí le está quedando la escoba. Entonces, el hecho político de Lula particularmente es que él, sabiendo que si gana Milei o gana Ulrich en Argentina, va a tener problemas con Argentina. Entonces, el hecho de apoyar que Argentina participe de estos BRICS implica darle un espaldarazo político nacional argentino e internacional, particularmente al candidato del oficialismo, que es Massa. ¿Ya? Entonces, esa es la vinculación. ¿Ya? ¿Algo más y eso, ¿por qué no van juntos estos dos, Milei y la Ulrich, que son de la misma ultraderecha? Porque uno es fascista, neopopulista, que es Milei, y los otros son de la ultraderecha neoconservadora, que es de Macri. ¿Ya? Y tanto Macri como Milei están en choque. Incluso Milei le fue a pedir apoyo a Macri y Macri dijo, no, nosotros vamos a apoyar a nuestra candidata. ¿Ya? Entonces, por eso que no van juntos. Tienen posturas diferentes, porque Milei es mucho más radical. O sea, Milei quiere dejar solamente 8 ministerios de 21. Argentina tiene 21 ministerios y quiere dejar 8. Quiere eliminar 13 ministerios, o sea, dejar. El de educación, el de la mujer, el de cultura, el trabajo, entre otros. O sea, va a dejar unos cuantos millones cesantes. Además. Claro, lo increíble es como un tipo con ese tipo de ideas termina con esa votación. Ese es el tema. Tiene que ver, principalmente, es como lo que ocurre acá en Chile. O sea, llegan los políticos de los distintos partidos y hacen promesas, y esas promesas no se cumplen. En el caso de Chile, tenemos hoy día a la concuna amarilla, pero la concuna amarilla salió porque hubo un voto de rechazo a la primera mayoría, en la primera vuelta, que fue Kast, el nazi Kast. ¿Ya? En Argentina ocurre lo mismo. O sea, Argentina tiene una gran crisis económica debido a que el gobierno anterior de Macri dejó la escoba porque se endeudó con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, y dejó a Argentina endeudado hasta las cachas. El gobierno anterior, o sea, cuando llegaron los Kirchner lo primero que hicieron fue decir, no vamos a pagar la deuda externa, y la renegociaron y pagaron 20 centavos de dólar por cada dólar que debían. Y Argentina quedó sin deuda en los gobiernos de los Kirchner.
y posteriormente de Fernández, es la esposa de Kirchner. ¿Ya? Y Macri nuevamente lo endeuda, nuevamente lo mete en este saco. ¿Ya? Entonces, la gran crisis argentina que hoy día está viviendo se debe principalmente a esta crisis generada por Macri. O sea, por la candidata la Patricia Bullrich. La Patricia Bullrich es la continuación de Macri. O sea, los va a dejar más endeudados igual que si fuera Milei. Y Milei también, pues Milei también los va a endeudar, porque Milei los va a dejar pobres, extremadamente pobres, si a unos cuantos millones de argentinos. No los va a dejar pobres, los va a dejar miserables. Total y absolutamente miserables. ¿Ya? Claro, solo sin socio, con una crisis económica horrible, desarmando al Estado. No, cesante. Ese es el futuro de Argentina con Milei o con Ulrich. ¿No? Bueno, y como Argentina... Dale. Perdón, yo decía que ya que estábamos en esto pasáramos a los BRIC, pero por favor. Pero por eso, como Argentina está invitado a participar de los BRIC, vamos a los BRIC. ¿Qué ha sucedido con los BRIC? Que allá Mario hizo una introducción ahí a los 60 países invitados a esta cumbre en Sudáfrica. En realidad no son 60 países invitados, fueron 72 países invitados, pero asistieron 60. O sea, 60 países se juntaron en Sudáfrica en forma directa y en forma, ¿cuánto se llama? Vía Zoom o algo así, vía conferencia, para discutir el proyecto de los BRICS. Ya. Hay que decir que esta es la 15ª reunión de los BRICS, ellos fueron creados en el año 2000, y es un grupo económico, partiendo de 5 países que todos saben, que es China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Esos son los países fundadores. Ellos esos 5 países ya habían superado específicamente a nivel económico, a nivel de poder económico, a nivel de PIB, de Producto Interno Bruto Mundial, a los G7, que son los 7 países más ricos del mundo, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, puros países europeos. Los países más grandes, supuestamente, del conglomerado de la Unión Europea, exacto, menos Inglaterra. Y que los BRICS juntan el 37% del PIB mundial. A diferencia y si se suman todos estos países, juntarían 45. 9 países. Si se suman todos los países que se quieren unir, llegaría al 45% del PIB. Exactamente. O sea, prácticamente la mitad de la economía mundial. Prácticamente, y solamente contando a 11 países. Los nuevos BRICS serían 11 países y, como muy bien dice José, esto sumaría el 45% del PIB mundial. Exacto. Pero no solamente eso, porque esta invitación tiene algunas características particulares. Claro, porque yo los voy a nombrar. Para Argentina, y ya hablábamos de él recién, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y por qué serán ellos? A ver si ustedes me pueden contestar. José. ¿Por qué ellos? Bueno, son países tremendamente importantes. Entre esos países controlan el 54% de la producción de petróleo, para empezar. Mundial. Y reúnen el 46% de la población mundial. Entonces, es un cambio geopolítico enorme si esto funciona y no lo bombardean, digamos, porque obviamente Estados Unidos está muy preocupado por esto, porque además el dólar ya como divisa empieza a desaparecer y a perder valor. Y se empieza a instalar el yuan, ¿sí? Como la nueva divisa internacional. Claro, es la tercera divisa internacional del yuan, pero no solamente eso, sino que el dólar se despotencia porque la política de los BRICS es que cada país, si no quiere transar económicamente con el yuan, lo puede hacer con su moneda propia, ¿no? Exacto. Y eso es un elemento súper importante. ¿Por qué? Porque no tienes que comprar yuanes y no tienes que comprar dólares. Entonces su moneda se potencia. ¿Ya? Y ese es un dato súper importante. Ya. Además que el cambio de moneda también tiene un costo, si se compra la moneda. Claro, las monedas se compran, ¿ya? Yo para poder comprar productos del extranjero tengo que comprar dólares, ¿ya? Y eso está sujeto a la variación del mercado. O sea que el tío San está, en vez de estar con el dedo adelante, diría está así. Está tiritando. Está tiritando. Entonces, estos países, vamos a ver el 1 de enero del próximo año, 2024, si es que se unen, confirman su participación de los BRICS. El único país que está en duda acá
es Argentina. Argentina, exacto. Los demás países, ellos solicitaron su participación. Están verdes por meterse en este conglomerado este, internacional de exacto. países importantes de la economía mundial. Claro. Que están fuera del marco occidental. Exactamente, porque son todos países, excepto Rusia, que son considerados del segundo mundo o del tercer mundo, ¿ya? Porque el primer mundo es el G7, son los países europeos. Entonces, aquí los países del segundo y tercer mundo son los países que están tomándose el poder a nivel mundial. O sea, hay que considerar que van a sumar el 45% del PIB. 11 países, el 45% del PIB. Sí, 45%. 45% del PIB. Ya, superando a todo el resto del mundo. Esto implica que, participaron 60 países y hay 11 solamente en los BRICS. Eso quiere decir que hay 50 países más que quieren participar en los BRICS. O sea, para ser honesto, 54 países más que quieren integrarse en los BRICS. Si eso llegara a ocurrir, o sea, el poder de los BRICS, que nos van a integrar nuevas letras, van a seguir llamándose BRICS, sería el nuevo foco y el nuevo polo de desarrollo mundial a nivel político, económico y militar. Exacto. ¿Ya? Y eso es un elemento importante. Y el último dato es que los BRICS, si se incorporan, representarían el 48.5 millones de kilómetros cuadrados, o sea, el 36% de toda la superficie del planeta. Es solamente estos 11 países. Con estos países. O sea, si se unieran los restantes que están ahí en espera, pasamos al 70% de la población mundial que estaría bajo este nuevo marco económico, político y social. Exactamente, ¿ya? Entonces, esa es la importancia que tiene. En Chile, esto no se le da importancia porque los gobiernos chilenos, incluidos el de la Concuna Amarilla, tienen la misma visión de... Son pro tío Sam. Exacto, tienen la misma visión de Milei. No, dolarizar todo. Exacto, los BRICS no son importantes, bueno, son muy caros, nosotros ya tenemos tratado comercial. Tenemos el TPP-11, dicen los economistas, tenemos el TPP-11, weón. ¿Cachai? Sí, el TPP-11 que el otro día hablaba un feriante, imagínate, un feriante hablando en contra del TPP-11, diciendo que este era un efecto, la subida de las papas era inclusive un efecto también producto del TPP-11 y estos tratados de acuerdos internacionales en los cuales nos dejaban sin la independencia alimentaria. Exacto. Y lo decía un feriante por la tele. TQP-tele o... Sí, no, el otro día me encontré por casualidad nomás. Es que hay que mirar los paisajes en que sucede en nuestro mundo chilito a partir de las mentiras que se crean. Pero bueno, vamos al otro meollo entonces, ¿o no? Vamos al otro. ¿Hay algo más que contar de los BRICS, ¿no? Y don José Johnson? No, pero el BRICS suficiente, yo creo, por ahora. Hay que estar atento a cómo se viene y cómo responde Estados Unidos y la Unión Europea a este avance peligroso para ellos de este bloque nuevo, el BRICS. Exacto. Tenemos otra noticia, que, bueno, en realidad es buena noticia. Después de 25 años, por fin la justicia chilena condenó a los asesinos 50. de Víctor Jara y Mitre Quiroga. O sea, claro, 50 años. Perdón, condenado a 25 años. Exacto. 25 años de prisión por el asesinato de estos dos chilenos, Víctor Jara, obviamente el cantautor, y Mitre Quiroga. Ahora, esa es la buena noticia, al fin. Pero hay una noticia trágica que también queremos anunciar, que uno de los condenados, hay dos condenados que están fugados, y uno de los condenados, Hernán Chacón Soto, 86 años, se suicidó para no enfrentar la justicia. ¿Sí? Se suicidó. Prefirió matarse a responder por su acto honorablemente, digamos. Honorablemente. Y es una noticia que hay que conversar, yo creo. Hay que conversar. Porque muestra un grado de cobardía enorme, no por el hecho de asesinarse, digamos, de suicidarse, sino por el hecho de negarse a responder por su acto, lo que traiciona cualquier lógica de honor militar, ¿no? Y muestra cómo son realmente, claro, y muestra cómo son realmente, ¿no? No sé si quieren agregar para que vayamos conversando. Lo que pasa es que el comentario que hacíamos antes de entrar a esta cosa, mirábamos los juicios de Nuremberg. Y estábamos comentando en torno al tema de los nazis, que también fueron tan brutales como este señor Soto, que fue un asesino, porque no tiene otra lógica que dispararle a una persona desarmada
una cantidad de tiros importantes en el cuerpo a 2 personas en este caso, y comprobado que su pistola de servicio fue la que fue utilizada para hacer ese asesinato, hoy día no quiere asumir la responsabilidad, porque la cobardía tiene que ver con que yo mato a alguien que no es capaz de defenderse. Y eso se llaman crímenes de lesa humanidad. Y en los juicios de Nuremberg hablábamos de un señor, que ahora se me olvidó el nombre, del Hermann Göring. Hermann Göring, que fue uno de los que fue hasta capaz de autojustificarse, no estamos justificando el nazismo, que quede claro, sino que autojustificarse a sí mismo, dando un discurso de por qué él había sido nazi. Y fue condenado a la pena de muerte por ahorcamiento. Pero él, como tenía honor militar, pidió fusilamiento y se lo negaron. Y él se suicida con una pastilla de cianuro. Yo creo que eso, ante todo, es asumir su propia responsabilidad. Lo que no hizo este señor Soto, que es símbolo representativo de los ejércitos chilenos, de los militares chilenos. Entonces, el honor militar se fue a la paila. Claro, porque hay 2 que están fugados. Exacto. Dos que están fugados. Otros que están presos y que están pidiendo porque ya están viejitos, hay que tener consideración y mandarlos para la casa. Claro, ahí tenemos el Tata Pinochet. Esos asesinos seriales, Pinochet, que se hace el loco para no enfrentar la justicia. Se hace el loco, que no dice yo no tenía idea, yo no me acuerdo, tengo Alzheimer. Tampoco fue capaz de asumir su responsabilidad. Aparte de ser ladrón, fue un cobarde, porque no fue capaz de enfrentar a la justicia y asumir la responsabilidad que le competía por el golpe de Estado, primero, y segundo, por el asesinato masivo de chilenas y chilenos, de tortura de chilenas y chilenos, de exilio de chilenas y chilenos, desapariciones de chilenas y chilenos, de gente lanzada al mar, que hoy en día ni siquiera sabemos dónde están. Entonces eso es cobardía, no asumir la responsabilidad de los actos que yo hago. Entonces yo creo que eso es lo que hoy día se enjuicia. Y todos están diciendo, pobrecito, se suicidó. No es pobrecito. Es un cobarde que arranca de la responsabilidad que le compete de sus propios actos. Porque si yo mañana salgo a la calle y le disparo a una persona indefensa, ¿qué va a hacer la justicia? Me va a justiciar, me va a llevar, me va a condenar y yo tendré que cumplir la pena por la responsabilidad que me compete en ese acto. Y él es un cobarde porque no lo hace. No sé qué más agregar. Si estaba tan convencido, bueno, yo muero en la mía y sigo defendiendo que lo que hice fue lo correcto. Pero no. Bueno, es lo que vimos siempre. Recuerden, hace mucho tiempo también lo conversamos en pauta, cuando empezaron los juicios de derechos humanos, todos los militares que eran juzgados terminaban en el hospital porque habían tenido una descompensación, no sé qué. Claro, es decir, la cobardía, y junto con eso el negacionismo, que hay toda una ola negacionista de la violación de los derechos humanos hoy día, pone un panorama bastante raro. Es decir, no es solo la cobardía de este militar, sino que la cobardía de todo el sector social que sustentó el golpe, que lo validó y que se enriqueció con ello y con la violación de los derechos humanos, hoy día niegan estas violaciones y niegan su participación en el propio golpe y en la propia dictadura. Y justifican algo que no tiene justificación. De hecho, lo han estado demostrando los chiquillos con el tiempo, en las actividades en este programa, a través de contar la historia del proceso de la política nacional a través de los distintos periodos de distintos presidentes, llegando hasta Salvador Allende Gossen. Y yo creo que eso no es justificable. Y hoy día se asumen con que no, los derechos humanos son lo único que existen. Y no existen. Como la defensa de todos estos nuevos creadores de la constitución política de nuestro país. A mí me gustaría decir primero que justicia después de 50 años no es justicia. Este cobarde se suicidó a los 86 años, vivió 50 años. 50 años, cómodamente con un sueldo y una jubilación de militar pagada por todas y todos los chilenos. Eso es lo primero. Segundo, es un criminal cobarde porque él asesinó no solamente a Victory, no solamente a este otro... Mitre Quiroga. Gracias. No solamente, él mató más gente. Pero mató a gente desarmada, a gente torturada, a gente que no tenía ninguna capacidad de defensa. Los milicos, el enemigo, siempre ha sido valiente con el desarmado.
Pero cuando se enfrentó a fuerzas similares en combate, les dio susto. Muchas veces corrieron, arrancaron, rogaron por su vida. Porque, puta, me van a disculpar, pero los primeros en enfrentarse a los milicos son los milistas. Tenemos el caso de Miguel, necesitaron mil efectivos para poder capturarlo y asesinarlo. Tenemos el caso de los frentistas, que dan una lucha inclaudicable. Y cuando se enfrentaron a ellos, también se asustaron. Tenemos el caso de los Lautaro también, que son la última fuerza que aparece, que también plantea la autodefensa militar. Entonces, cuando se enfrentan a gente con armamento en condiciones similares, no iguales, sino que similares, a los milicos les cuesta más disparar, a los pacos les cuesta más disparar. Pero cuando es gente desarmada, le vuelan ojos, los dejan ciegos O los asesinan. o los asesinan. Y esos son los valientes soldados de nuestro país. Esas son las valientes policías de nuestro país, que no solamente son asesinos, son ladrones, son corruptos. No sé, ¿qué más decir? Todo el sector social que los apoya, sí, eso sigue ahí. Sí. Acuérdense que para el Paco que le disparó a la Fabiola Campillay, en las redes sociales de derecha estaban haciendo una colecta para financiarle la defensa. Exacto. Entonces, todo ese discurso, lo decíamos hace años, todo ese discurso del nunca más, nos dimos cuenta que nos equivocamos, era y sigue siendo absolutamente falso. Siguen pensando igual, siguen justificando lo mismo y están dispuestos a hacerlo de nuevo. Ya lo vimos para el 2019 y lo veremos la próxima vez que el pueblo se levante por alguna razón. Volvamos entonces a nuestro tema principal, que es el gobierno de Salvador Allende. Bueno, hoy día es 4 de septiembre. Exacto, hoy día es 4 de septiembre. Hay que partir por ahí, Mario, por favor. Tenemos 50 años del triunfo de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970. ¿Ya? Y nuestro invitado Joel va a leer parte del discurso. Voy a leer un pedacito que escogí personalmente, que es simbólico. Dice: la victoria alcanzada por ustedes tiene una honda significación nacional. Desde aquí declaro solemnemente que respetaré los derechos de todas y todos los chilenos. Pero también declaro, y quiero que lo sepan definitivamente, que al llegar a la moneda, y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído de convertir en realidad el programa de la unidad popular. ¿Y por qué este trocito? Porque lo que hemos estado comentando anteriormente sobre los grandes hitos del gobierno de Salvador Allende, aquí lo plantea desde el principio. Él es honorable con el compromiso que había asumido con el pueblo chileno, al decir, de convertir en realidad el programa de la unidad popular. Y estaba en ese proceso cuando los asesinos llegan a tomarse el poder. Les doy la frase para todos ustedes. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Primero decir... Fue una fiesta el 4 de septiembre, las imágenes son maravillosas, la gente abrió la esperanza de por fin llegar al poder, llegar al gobierno y empezar las transformaciones que venían pendientes hace mucho, como hemos dicho muchas veces en este programa. Mario. Sí, decir que el próximo día lunes es 11 de septiembre. El próximo día lunes se cumplen 50 años de este golpe criminal, de este golpe cobarde, de este golpe mezquino en contra de nuestro pueblo. Porque no fue un golpe en contra de Salvador Allende. Un golpe del pueblo. Fue un golpe en contra de nuestro pueblo, fue un golpe en contra de las y los trabajadores, fue un golpe en contra del pueblo organizado, fue un golpe en contra de los cristianos, de los obreros, de los proletarios. Fue un golpe en contra de este proyecto socialista, de este proyecto marxista, revisionista, porque somos críticos nosotros del gobierno de Allende, también lo decíamos en una reunión de pauta. Para nosotros Allende era un reformista del socialismo, ¿ya? Pero incluso así Salvador Allende empieza su gobierno y en menos de un año reactiva la economía. ¿Por qué? Porque él se compromete con nuestro pueblo. Porque dice, este es un gobierno del pueblo, porque considera al pueblo como sujeto social histórico.
con el sujeto social histórico que entra en la moneda. No llego solo, llego con ustedes, gracias a ustedes. Ustedes eligen un gobierno del pueblo, eligen un representante del pueblo. Aunque Allende siempre fue parte de la burguesía nacional, familia fundadora, un tipo profesional, un tipo con muchos recursos. Allende no era un tipo pobre, hay que decirlo también claramente. Pero se Pero con conciencia de clase. se desclasa porque toma la conciencia de clase, donde es el pueblo el protagonista. Y efectivamente fue el pueblo el protagonista. Fue el pueblo el protagonista, porque el pueblo se compromete. Lo vimos, Se organiza. Lo vimos en lo que tú decías, pues, en la batalla de Chile. Una película de Patricio Guzmán que estuvo prohibida en nuestro país por ¿cuántos? Décadas. Y son 4 capítulos. Así que si hoy día lo encuentran en YouTube, si quieren verlo, pueden encontrarlo perfectamente, hoy día está disponible, pero claro, por mucho tiempo circulaba clandestinamente la película porque no se podía exhibir en Chile. De hecho, las películas venían con ese sello, no exhibir en Chile. Uh-huh. Sí, pero es impresionante, yo creo que es importante recordarlo a días del 11 de septiembre, esta esperanza que nace con Allende y que empieza a concretarse, si ese es el tema. Con todo el boicot del que ustedes hablaban la vez pasada, todo el boicot que empezó la derecha y los grandes empresarios, el pueblo sostuvo, se organizó, incluso para hacer los traslados frente al paro camionero, fue a defender el gobierno, hizo todo lo necesario para sostener este proyecto que era suyo, no era el proyecto de una élite política que venía a decirle qué había que hacer, sino que se sentían parte de este proyecto. Y por eso hubo que reventar el proyecto con la violencia que lo hicieron, porque era tal la organización del pueblo que no había otra forma de pararlo. Inclusive no había otra forma de pararlo que con el horror. Recuerden, los mineros del norte fueron asesinados, a pesar de que eran demócratas cristianos que planificaron y participaron del proceso del golpe. A un medio del teniente. El teniente. Exacto. No perdonaron. El día siguiente del golpe de Estado pasaron por encima. Exacto, no les importó. Ellos dispararon. No dijeron, no, pero si ellos estaban en el paro, no. Y muchos ni siquiera porque estuvieron organizados, fue una lógica de instalar el terror. De la sensación de que puede pasarle a cualquiera. Exactamente. Esa fue la lógica. Entonces fue un Estado terrorista. Un Estado terrorista que ocupó el terror como herramienta política, que esa es la definición del terrorismo. Uh-huh. A ver. Exacto. Cuando nosotros hablamos de sujeto histórico, estamos hablando de un sujeto que va a participar de los procesos de transformación. Pero para poder participar se organiza. Las organizaciones de nuestro pueblo, de ILAI, los trabajadores, las organizaciones cristianas de las cuales hablamos, son tan potentes que llevan adelante este proceso. Y como ustedes también muy bien decían, se enfrentan al boicot nacional e internacional. ¿Ya? O sea, se enfrentan a la derecha, se enfrentan a los camioneros, se enfrentan a los empresarios. O sea, las JAP son un mecanismo por el cual el pueblo se organiza para satisfacer un conjunto de necesidades que los empresarios nacionales, en conjunto con los camioneros, se estaban negando. La alimentación. Porque si en Chile faltó alimentación, no fue porque los agricultores no produjeran. Fue porque los camioneros y los empresarios, lo que no escondieron, lo destruyeron. Y lo que no escondieron y destruyeron, lo boicotearon. Boicotearon puentes, volaron puentes. Volaron líneas férreas. Terrorismo. O sea, el terrorismo fascista vino de la derecha. E incluso así, a 2 años del gobierno de Salvador Allende, independientemente del boicot, el pueblo tomó tanta conciencia que dijo, no, vamos a votar, vamos a apoyar a este gobierno. O sea, qué mal gobierno aumenta su votación a la mitad de su periodo. Qué mal gobierno se fortalece si es malo. Porque nos han hecho creer durante todo este tiempo que el gobierno de Salvador Allende es lo peor que le ha pasado a Chile. Me van a disculpar. Lo peor en economía, lo peor en salud, lo peor en educación. Lo peor
en Y es vivienda. Y todo eso es mentira, todo es falso. Tan falso Claro, es. fue la inoperancia del gobierno la que obligó a reventar la democracia. No, No, tan falso es que Salvador Allende es un prócer internacional. Salvador Allende está a la altura de Martin Luther King, está a la altura de Mandela, está a la altura de muchos próceres que fueron asesinados por el enemigo de clase. Mandela, por suerte, muere después de 40 años de cárcel, llega a ser presidente y muere tranquilo, pero estuvo preso 40 años. 40 años. Estamos hablando de que el nombre de Salvador Allende lo vamos a encontrar en todos los países, en calles y avenidas. Vamos a encontrar estatuas de Salvador Allende en todo el mundo, porque ese es el nivel de reconocimiento que se le hace a Salvador Allende Gossen, porque las políticas de Salvador Allende no solamente se implementaron en Chile, se implementaron en Latinoamérica y en otras latitudes del mundo. O sea, si era un gobierno tan malo, si Allende era tan malo, ¿por qué se le reconoce a Salvador Allende a nivel mundial? ¿Por qué muchas calles llevan el nombre Salvador Allende Gossen, presidente Salvador Allende Gossen? ¿Por qué se le han erigido estatuas en todas partes? En Chile, a Allende se le hace una estatua hace ¿cuántos años? Cuando en el mundo ya existían muchas, pero acá no. ¿Por qué? Porque han querido ocultar no a Allende, sino que el gran proceso, esta gran organización, esta gran política, este cambio que asume nuestro pueblo, porque nuestro pueblo se transforma en un sujeto histórico. Yo quería dar un paréntesis, que es lo que analizamos en estos días, conversábamos, que en aquella época el sujeto histórico era un sujeto social, colectivo, y que hoy día no existe. Hoy día es un sujeto individual, individualista, negado. Y por ende, como es más fácil asumir la mentira, es más fácil no comprometerse. Solamente para mí. Yo creo que eso es un punto importante. El sujeto histórico tiene un compromiso político, ideológico, un compromiso social, colectivo, para todos. Y lo vemos en el fenómeno del periodo de Allende. Lo que plantea Mario es por qué es reconocido internacionalmente. Porque también hubo un pueblo que respaldó a Salvador Allende. Un pueblo que trabajó codo a codo, que estuvo en la hacienda, que estuvo en la fábrica, que estuvo en las poblaciones. Ejemplo, la JAP. Ejemplo, las maestranzas. Las maestranzas. Cuando no había un repuesto, y lo comentaba José Johnson cuando estábamos comenzando antes, decía, sí, si no había el repuesto, se hacía. O se inventaba el repuesto. Claro. Los trabajos voluntarios. Los trabajos voluntarios. Recorrieron todo Chile. Los jóvenes universitarios, sobre todo. Exacto. Bueno, y tenemos la vuelta para ejemplificar este cambio de sujeto histórico. También hay que decirlo. Tenemos otro aniversario el 4 de septiembre. Un año del plebiscito que provocó el rechazo de la propuesta de la nueva constitución de la Convención Constitucional. Y ahí tenemos claramente lo que estaba diciendo Joel, cómo cambió el sujeto histórico. Porque toda la votación en contra, la votación de rechazo, era una mirada absolutamente individualista y absolutamente autorreferente, de yo entiendo lo que quiero entender y velo por mis intereses personales, aunque no los tenga, pero velo por mis intereses personales. Es decir, la derecha y los empresarios, que son el actual sujeto histórico de este proceso, hicieron todo lo necesario para frenar esta segunda posibilidad de cambio, que era la propuesta de la nueva constitución, y ahora instalar este nuevo proceso que está dominado por la ultraderecha y por los neoconservadores. Ahí tenemos cómo cambió el sujeto histórico, ¿no? No, el reflejo del sujeto histórico. Con mi plata no. Con mi plata no. Yo quiero mi ahorros de la AFP que no existen. 138 lucas promedio. 138 lucas sean heredables para mi hijo. Es una vergüenza. Una vergüenza. Oye, heredó 138 lucas a mi hijo. No, se van a acabar antes y vaya a tener que ir, weón, a mendigar al municipio para que te hagan la encuesta, weón, y de ahí, weón, el gobierno, el Estado, que nosotros financiamos, el Chile ayuda a Chile con nuestros impuestos y con la riqueza que produce nuestro trabajo, te da una pensión. Si no, pregunten a las personas que se han pensionado, ¿por cuántos años van a recibir pensión? Con mi plata no. No, yo no quiero
Que me quiten la casa. No, la casa es O, mía. o sea, Sí. pero ¿qué tan desgraciado tenéis que ser para decir, puta, yo quiero que mis viejos tengan una pensión de mierda porque quiero heredar esa plata para después? Sí, po. O sea, ¿qué tan individualista tenéis que ser para llegar a esa conclusión? Lo que decías tú Mi- de la casa también, ¿no? Miserable. El tema de la casa. Oye, si los que propusieron la hipoteca inversa no fuimos nosotros. Exacto. Esa fue la derecha. La derecha quería decir, quieren aumentar su pensión, bien, véndalo en la casa. Y nosotros le vamos a dar unas monedas más y cuando usted se muera, la casa es nuestra. Después de que la pagaste 20 años al mismo grupo social. Los mismos empresarios. ¿Cachai? O sea, qué tan miserable que en el gobierno de Piñera, cuando se produce la pandemia, puta, nos obligan a sacar nuestros ahorros para poder subsistir, po. Y ese dinero va directamente al bolsillo de los mismos empresarios, po. ¿Ya? Una cosa que tratamos de explicar con los hijos de Mafalda, bueno, pues no nos pescó nadie, pues no, bueno, queremos nuestras lucas, no más, bueno, ni una weá. Entonces, Claro. estamos hablando de un sujeto histórico, del nuevo sujeto histórico que instalan los milicos junto con todos los civiles de la derecha, ¿cachai? La gente que vive en Las Condes, la gente que vive en Vitacura, la gente que vive en La Reina, la gente que vive en Ñuñoa, en Providencia. Todos esos sujetos son cómplices de esto. Y este sujeto histórico es individualista, porque el Estado que construyó Salvador Allende en conjunto con nuestro pueblo iba a beneficiar a todo nuestro pueblo. Frei lo había dicho antes, había dicho en el 67 cuando se promulga esta nueva ley, ya, la ley que permitía nacionalizar, que permitía estatizar, porque los beneficios tienen que ser para el pueblo. Eso lo dijo Eduardo Frei. Y Allende lo concreta, pero con el golpe, el nuevo sujeto histórico del empresario, el latifundista, el dueño de banco. Y el Estado se pone al servicio de ellos. ¿Cómo? A través de los subsidios, a través del regalo de las empresas nacionales. 560 empresas tenía el Estado. 560 empresas. Y hoy día, ¿quiénes son los dueños de esas empresas? Si es que existen. No, exacto. Si es que existen. Los empresarios. Exacto. Y se les robaron. Entre ellos Piñera, que es dueño de Lanchile, bueno. ¿Y qué es Lanchile? Líneas aéreas nacionales. Lo que fue la CTC, Compañía de Teléfonos de Me Chile. estaba acordando lo mismo. Chilectra. Chilectra. ¿Cachai? El agua era chilena. Era de todos los chilenos, no de unos pocos dueños. O sea, les regalamos las carreteras a los españoles y a otros extranjeros. Entonces, ese nuevo sujeto social que son los empresarios, que son los banqueros, se han apropiado de todo, se lo están robando todo. Y los milicos y los pacos, su premio es robarle al Estado. Porque así No, pero es un sujeto histórico que está realizando su proyecto político histórico, po. Si el tema es que el pueblo dejó de considerarse sujeto histórico. Y los No es demás, que ellos no sean políticos, no es que ellos no tengan un proyecto, tienen un proyecto de clase y lo están implementando. Si el tema es que nosotros estamos dejando que lo hagan. claro, porque nos convencieron de que podíamos ser grandes empresarios, podíamos ser grandes emprendedores, porque podríamos ser microempresarios, porque podrían trabajar 24 horas al día para ganarse apenas para comer, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llevaron a un paisaje hoy día que es terrorífico. O sea, no tienes vida porque tienes que sobrevivir. Entonces, ¿cuántas personas hoy día son? Mario, tú decías que era el 26% de la población nacional que era trabajador independiente. Autoempleado, el 26%, el 26%. 27%. Más de un cuarto de la población que tiene capacidad de trabajar, hoy día tiene que trabajar y rascárselas por sí mismo. O sea, vender Super 8 en las micro, vender heladito, vender sopaipilla en la esquina, completo, anticucho, sin pensión, sin salud, estamos hablando sin seguro social. Trabajo. Estamos hablando que es indigno en la condición en que se trabaja. Porque en el periodo de Allende esa condición no existía. ¿Qué existía? Que tenías seguro social, tenías seguro laboral, tenías salud, tenías educación para tus hijos, tenías la alimentación asegurada para tus hijos. Ahí hay un gran cambio del proceso. Hoy día no existe eso. No hay salud. No hay salud. No hay salud.
¿Cuántos miles de chilenos mueren al año Por falta de atención médica. por falta de atención médica? Entonces, esa es la nueva condición. Claro, porque nos hicieron creer que el gobierno de Allende había sido pésimo, había sido malo, que era un fracaso. Incluso la gente de izquierda se convenció de que el gobierno de Allende era un fracaso. Sí, claro, pasaron años pidiendo disculpas más o menos por haberlo intentado, digamos, asumiendo culpas que no les corresponden. Claro. Entonces, ¿quién va a estar de acuerdo con un proyecto fracasado como el de Salvador Allende? Yo. Yo estoy de acuerdo con el proyecto político de Salvador Allende y tengo las estadísticas y tengo la información para demostrar que ha sido uno de los mejores gobiernos que este país ha tenido. Unos gobiernos donde nuestro pueblo, las y los trabajadores, tuvieron trabajo, tuvieron salario, tuvieron salud, tuvieron vivienda, tuvieron educación, donde se disminuyó la pobreza de verdad. Donde se disminuyó el hambre de verdad de nuestros niños, de nuestros hijos. Exacto. Muchachos, se nos fue el tiempo. Tengo que avisarles. Si estamos el tiempo, estamos en la hora. Nos vemos el otro lunes. Esperamos con Onsata de vuelta para conmemorar juntos el 11 de septiembre a 50 años del golpe de Estado y el inicio de la tiranía. Así que a reflexionar en estos días, a meditar sobre este sujeto histórico por mi parte, la invitación es esa, y a retomar el camino de la construcción social y de la organización. No hay otro camino. La construcción política e ideológica. Chicos, les dejo la palabra para que se despidan. Sí. O sea, primero tenemos que sacarnos de encima esta idea de que el gobierno de Allende fue un fracaso. Eso es falso, es mentira. Porque recuerden que el golpe de Estado en contra de Allende se viene planificando desde el 63, 1963, 64. Los datos están. No solamente nosotros lo estamos exponiendo, lo están exponiendo hoy día otros sujetos. Uno, el gobierno de Allende fue exitoso. El golpe, el único objetivo que tenía era destruir la organización de nuestro pueblo. ¿Y por qué la organización? Porque la organización implica poder. Y ellos no querían que nuestro pueblo y los trabajadores tuvieran poder. Por eso era necesario eliminarlos. Me tengo que despedir. Gracias por invitarme, tío. Nos vemos en alguna otra ocasión cuando me quieran invitar otra vez. Pero les aseguro que el próximo día 11 va a estar Don Sata. Y con respuesta, espero que tenga alguna respuesta positiva, por lo menos que le hagan un planeta. Sí, pues hay que ver qué pasó. Claro, sí, porque es como le fue con Dios, pues, vos cachai que haciendo la fila todavía Gonzalo ahí va a ver si pidiendo números, y retorna. No, va a estar. Está llenando la ficha. Claro, tiene que pasar a la secretaria a San Pedro. Nos vemos, corta Mario. Corta. Nos vemos, que estén bien. Corta la agua, corta. Corta la agua, corta.